Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el avance del laboratorio. Hoy día nos vamos a ver lo que es el laboratorio número 5. Bueno, ya hemos visto el laboratorio número 1, número 2, número 3, 4. Ahora veremos el laboratorio número 5, que es el peso específico y absorción de los agregados. Bueno, después tendremos material más fino que pasa al tamiz número 200 y por último desgaste de los agregados. Bueno, laboratorio número 5, el peso específico de los agregados. Bueno, aquí ya vamos a ver lo que es una propiedad física del material, donde vamos a determinar la cantidad la cantidad de material que nosotros tenemos de acuerdo a su determinado volumen, un volumen absoluto, esta vez no aparente como el peso unitario que se lo hacía en función a un recipiente. Bueno, esta vez vamos a determinar el peso por el volumen que tienen estos materiales. La norma es la ACTMC 88 y la ACTMC 127, donde nos dice qué materiales, equipos y el procedimiento que nosotros debemos hacer para realizar este ensayo. También nos dan los parámetros que debemos cumplir. El objetivo de este laboratorio va a ser determinar el peso específico y el porcentaje de absorción de los agregados. Bueno, lo vamos a hacer determinando el volumen real que estos agregados ocupan a la hora de hacer la elaboración de hormigones. El fundamento teórico para este laboratorio, vamos a definir lo que es el peso específico. Como les decía, es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen absoluto de la muestra, no un volumen aparente como el peso unitario. Bueno, entonces como vimos en el laboratorio número 2, habían 4 estados del agregado en función a la humedad que estos tienen, en función a la cantidad de agua que tienen. Aquí lo vamos a ver con mucho más detalle. Bueno, como ustedes ya sabrán, el agregado está compuesto por una parte de aire, una parte de agua y una parte sólida. Bueno, y en función a la cantidad de agua que estas partes tengan, se determina los siguientes estados. Bueno, tenemos el estado seco, como ya lo hemos visto, este es el agregado. Aquí se ven unos pequeños poritos. Sabemos que el agregado tiene una forma irregular. Y bueno, cuando este se encuentra seco, eh, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene presencia de agua. Y como les decía, esto se obtiene únicamente en laboratorio, ¿ya? Se lo seca a una temperatura de 110 grados más o menos 5 durante 24 horas o hasta que tenga masa constante. El peso húmedo, el estado poco húmedo es el siguiente. Aquí ya el material está seco, aquí ya se encuentra con una cierta cantidad de humedad, ¿ya? Por lo general, dentro de los poros. A veces no es perceptible a la simple vista, ¿no? Uno puede ver el agregado y está seco, pero por dentro tiene cierta cantidad de humedad. Bueno, y este agregado es el que generalmente encontramos en su entorno natural. Bueno, es el que está expuesto al medio ambiente. Ahora tenemos el estado saturado superficialmente seco. A diferencia de los otros dos, este ya está completamente húmedo en su interior, en todo, pero a diferencia de que la parte de afuera está totalmente seco. ¿Ok? Por eso es que dice saturado, completamente lleno de agua, pero superficialmente seco. La superficie está seco. Dice que esto se obtiene mediante laboratorio. Esto lo vamos a obtener en este laboratorio. Vamos a ver cómo obtener el estado saturado superficialmente seco. Bueno, eh, aquí dice, ¿no? El límite en el cual todos sus poros están llenos completamente de agua. Bueno, es decir, que la parte del aire ya no se encuentra presente, sino que esa parte de aire ha sido reemplazada por agua y por la parte sólida y juntos componen este estado. Bueno, ahora el estado sobresaturado es el de acá. Es igual que este, pero a diferencia que superficialmente ya tiene agua. Cuenta con una película de agua y entonces se puede ver ahí
la cantidad de agua que tiene. Y eso se lo ve cuando se refleja la luz sobre este material. Cuando se le refleja la luz no tiene como un destello de luz, ¿no? No hace que esa película de agua que tiene este de aquí se note un cierto brillo. Bueno, entonces de esa forma nosotros podemos diferenciar si tiene superficialmente agua, ese brillito que tiene el material. Bueno, materiales equipos. Los materiales equipos que vamos a utilizar para este ensayo, como siempre, vamos a utilizar el agregado fino, la arena, el agregado grueso, ripio y el agua. Para los equipos vamos a utilizar unos ciertos equipos, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. Para el agregado fino vamos a tener lo que son los siguientes. Un cono truncado, un pisón. Con estos dos vamos nosotros a determinar el peso saturado superficialmente seco. Con estos dos equipos. El matraz y la balanza. Bueno. También vamos a tener para el agregado grueso los siguientes equipos. Tenemos un trapo absorbente. Con el de aquí nos vamos a ayudar a determinar el peso saturado superficialmente seco. El canastillo portamuestra. El estanque de agua, donde este canastillo va a estar sostenido en esta parte de acá. Y un horno. También vamos a utilizar para ambos agregados el cucharón metálico, talas o recipientes, una espátula y una brocha. El procedimiento para el agregado fino. Bueno, la extracción y preparación de muestra. Como siempre les voy diciendo cada clase, siempre se tiene que hacer lo que es el cuarteo del material, ¿ya? De acuerdo a las normas que hemos visto en el primer laboratorio. Después de eso hay que hacer una preparación de la muestra. Lo primero que se tiene que hacer después de haber hecho la extracción y preparación de muestra, hay que prepararla. ¿Cómo? En el caso del agregado fino, sabemos que el tamiz que separa del grueso y del fino es el tamiz número 4. Por ende, nosotros nuestra muestra que tenemos en nuestro centro de acopio, tenemos que tamizarla. ¿Ok? Y todo lo que pase por el tamiz número 4 es fino. Entonces, todo lo que queda retenido en la malla número 4 no se lo toma en cuenta a la hora de hacer el ensayo, solamente agregado fino. Bueno, después de eso se tiene que lavar el material, ¿ya? Tiene que lavarse y hay que secar el material en el horno. ¿Cómo uno lo tiene que lavar? Lo vamos a ver la siguiente clase, donde vamos a terminar el material más fino que pasa al tamiz número 200. Bueno, pero para que tengan una idea, hay que lavar el material hasta que el agua quede totalmente clarita. Ya, al momento de que nosotros echamos un recipiente y vamos lavando, vemos como el agua se pone turbia, ¿no? Por lo finos que tiene el material. A medida que se va lavando, esa turbidez se va perdiendo, ¿ok? Hasta que el agua quede clarita. Después de eso, hay que cubrir todo el material con agua a temperatura ambiente. Y eso debe estar ahí cubierto totalmente en un recipiente durante 24 horas, más o menos 4, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se sature completamente el agregado, ya para que todos sus poros se llenen completamente de agua. Ese es el objetivo. El tamaño de la muestra. Para cada ensayo se utiliza una cantidad de áridos finos superior a 50 gramos e inferior a 500 gramos. Esa es la cantidad que nosotros debemos ocupar para el agregado fino. Bueno, aquí vamos a ver un video explicativo de cómo se realiza el peso específico del agregado fino. Bueno, después de haber sido sumergida este agregado fino en el agua, ¿ya? Después de haber sido sumergida, se lo tiene que sacar. Y este de aquí tiene que estar secándose un poco a temperatura ambiente. Se lo saca del recipiente donde estuvo un día y se lo coloca en un lugar para que ahí se vaya secando un poco. Este secado no debe ser mediante horno o corrientes de aire muy fuertes. ¿Ya? Se tiene que secar de forma
natural, se podría decir, hasta un cierto punto. Muchas veces también se ocupa lo que son algunos papeles absorbentes, como el caso del periódico, que se lo ocupa, se lo coloca ahí y va absorbiendo el papel agua, y eso nos ayuda a que se haga mucho más rápido el proceso. Bueno, aquí una vez secado hasta un cierto punto este material, se tiene que proseguir con lo siguiente. Prueba dejando caer manualmente Se el agarra el agregado en el material. cono de prueba hasta una altura de 100 a Aquí está el 150 material. milímetros y observe cómo son transportados los finos. La presencia de finos transportados Y con la indica ayuda este del cono problema. Para estos truncado, materiales se nosotros vamos considera que están llenando este saturados y material. superficialmente secos cuando uno de los dos lados del Equipo, agregado perdón, fino lo cae vamos ligeramente llenando. al retirar el molde. Prueba provisional de ¿Para cono. qué? Para que Llene el cono nosotros del molde como es podamos escrito en la determinar prueba el para humedad peso superficial, saturado excepto que superficialmente seco. únicamente use 10 golpes del pisón. Agregue Con la más ayuda del agregado fino pisón, y use nosotros 10 vamos a dar golpes del pisón otra 25 vez. golpes Luego, toda la agregue material superficie. 2 veces La más, altura de usando caída 3 tiene que y 2 ser golpes del máximo de pisón 5 respectivamente. milímetros, es Enrase decir, el material de la medio parte centímetro. superior del molde, retira el material suelto de la base y levante el molde verticalmente. Prueba provisional de Bueno, como ven Si superficie. notó aquí, que los finos después de esos golpes, se lo levanta verticalmente hacia arriba. Después de apisonar, a veces queda un cierto exceso, se enrasa, entonces se lo levanta hacia arriba y vemos, ¿no?, cómo se desmorona esto, ¿no? Se cae a sus alrededores. Entonces ahí nos damos cuenta, en función a este tipo de desmoronamiento o la caída de este material, vamos viendo en qué estado se encuentra. En este caso, como se cayó totalmente, ¿qué significa eso? Que está totalmente seco. Cuando tiene humedad, este material no se cae de esta forma. O sea, las paredes de todo esto no se desmoronan de esta forma. son transportados por el aire Bueno, cuando el agregado fino cuando se encuentre de esta forma, cuando se caiga solamente una cierta cantidad y permanezca una cierta cantidad aquí, ahí se considera que se ha llegado a un estado superficialmente seco. ¿Ok? Saturado superficialmente seco. Cuando está completamente húmedo, va a permanecer con la forma del cono. Cuando está seco, se va a desmoronar todo, pero cuando esté saturado superficialmente seco, va a tener esta forma. Una vez que tenga esta forma, después de que nosotros alcemos el cono truncado, determinamos que se ha llegado al estado saturado superficialmente seco. Y ese estado se lo tiene que pesar. es tal que no caerá cuando está a cierta Bueno, condición de humedad, agregue más humedad a la arena y a la condición de está secado todo el material superficial ya, inicial. Con la se mano, encuentra en coloque ese 100 estado gramos de material en una charola, seca y limpia, con superficie lisa y se oscura tal tiene que como una hoja de proseguir a plástico, pesar de ese superficie dicho material. oxidada, galvanizada o de acero. Después de 1 a 3 segundos, retire el agregado fino. Si muestra por más de 1, especial está presente pignómetro con agua. Pignómetro. Bueno, Procedimiento. antes de eso, Pignómetro. antes de pesar Llene el material, parcialmente el nosotros tenemos que pignómetro con llenar agua. el Introduzca matraz. dentro del pignómetro 500 más ¿Ya? menos Lo 10 gramos llenamos de agregado fino con agua saturado y a superficialmente seco, preparado como es 2/3 de su descrito en la volumen. sección sobre preparación del espécimen de prueba, y Y llene con después de agua eso adicional hasta procedemos aproximadamente a echar 90% de la capacidad. el Agite el material. pignómetro de manera manual o Echamos todo el mecánica. material Tape que hemos pesado en su manualmente, estado invierta y saturado agite el superficialmente pignómetro para seco eliminar todas las burbujas y de aire. procedemos Nota, se a requieren batirlo. ¿Esto normalmente para qué? cerca de Para 15 a 20 eliminar las minutos para burbujas de eliminar aire las que se burbujas de encuentran aire por dentro métodos del manuales. Se ha material. visto que es útil mojar Bueno, la se va punta de una batiendo, toalla de papel dentro del se va batiendo pignómetro y se lo para deja en dispersar la reposo espuma que algunas aproximadamente veces una se hora. concentra cuando son ¿Ya? eliminadas las burbujas de aire. Opcionalmente, una pequeña cantidad de Se alcohol bate bien todo isopropílico esto para puede ser así usado para sacar todo dispersar el la aire. espuma. Mecánicamente por vibración externa, agite el pignómetro de tal forma que no degrade la muestra. Ajuste un nivel de agitación para que el movimiento sea suficiente para provocar la desaireación sin degradación de las partículas. Puede usarse un agitador mecánico si en pruebas de comparación para cada periodo de 6 meses de uso muestran variaciones menores que el rango aceptable de 2 desviaciones estándar indicados en la tabla de resultados de agitación. Eliminar todas las burbujas. Después de eliminar todas las Bueno, después burbujas de de haberlo aire, ajuste batido, la se lo temperatura tiene del que pignómetro y llevar su a un contenido baño a María, 23 más menos 2 grados una temperatura de centígrados si es 23 más menos 2 necesario por grados, inmersión parcial en agua donde tiene que estar en circulando, y llene con reposo agua el pignómetro durante hasta la una marca hora, de calibración. más o menos, para Determine que la así masa total de la muestra, el asiente todo este pignómetro y material. el agua. Como ven Retire el aquí, agregado fino del pignómetro. se ve medio turbia el agua. En esta parte acá, a ver.
en agua circulando y llene con se ve agua el medio picnómetro turbio el hasta agua. la marca de calibración. Determine la masa total de Entonces la eso muestra, tiene que el asentar. picnómetro y el Una agua. vez que Retire el asienta, agregado fino del se picnómetro, tiene que séquelo a una determinar ese temperatura peso de de la 110 más menos muestra 5 más el grados matraz más el centígrados agua. hasta masa constante. Después de eso se Enfríe a tiene que temperatura extraer ambiente durante hasta masa todo este constante. material. Se 110 lo saca del matraz, séquelo miren, a se una lo saca temperatura de todo, 110 más menos absolutamente 5 todo. grados Y centígrados ese hasta masa material constante. se lo tienes Enfríe que a colocar en el temperatura horno. ambiente No durante importa 1 si más tiene menos agua, igual media se va hora a y evaporar determine en la el horno. masa. Determine la masa del Bueno, picnómetro y llenado después hasta de la eso se marca de determina calibración con el peso seco de ese material que estuvo en el horno durante 24 horas. Y también se registra el peso del matraz más el agua. ¿Ok? Aquí tiene una línea de aforo, el matraz, donde nos determina el volumen exacto que tiene este material. Este mismo volumen de agua que nosotros hemos echado ahorita, también tiene que llegar hasta aquí cuando está con el material dentro. Y se obtienen esos 4 pesos. Peso saturado superficialmente seco, el peso del matraz más la muestra más el agua, también el peso del matraz más el agua, que es este de aquí, y el peso seco, que es después de haber estado la muestra en el horno durante 24 agua horas. a una temperatura de 23 más menos Bueno, 2 grados y centígrados. eso sería. Prueba de Bueno, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento de ensayo, como lo hacemos en el laboratorio. ¿Ok? Aquí tenemos el equipo, aquí está el material ya remojando, está cubierto totalmente de agua y estuvo durante 24 horas. Tenemos el cono truncado, una espátula para poder engrasar, un pisón, una brochita y el cucharón metálico. ¿Ok? Siempre hay que verificar que el equipo se encuentre en buenas condiciones y se encuentre limpio. Bueno, y esta es la muestra sumergida durante 24 horas. El secado de esta muestra, el secado se tiene que hacer a temperatura ambiente, ¿no? Como les decía, se puede utilizar un periódico o algún material absorbente, pero solamente para que nos ayude a que el proceso se haga mucho más rápido. Ya se lo deja encima de un periódico y también se lo puede ir como colocando por encima también y se va secando mucho más rápido el material. Como ven, aquí se encuentra totalmente húmedo y ya después se va a ir echando ese material en el conito para así poder determinar el estado saturado superficialmente seco. Bueno, entonces con la ayuda del cono nosotros lo llenamos, ¿ya? Y le damos 25 golpes. Esos golpes los vamos a dar en intervalos de cada 10 golpes y por último unos 5 golpes. O sea, con la ayuda de este pisón vamos a dar 10 golpes, esto se va a sentar hasta un cierto punto, entonces vamos a seguir echando material, damos otros 10 golpes, se va a seguir asentando, compactando y después por último otros 5 golpes y enlazamos si es necesario. ¿Okay? Y ahí se completan los 25 golpes. Otra cosa, hay que tener cuidado al momento de hacer el apisonado. ¿Ya? Este pisón tiene que caer libremente a una altura no mayor a 5 milímetros. Bueno, tiene que caer libremente sobre toda la superficie del conito. Después de haber determinado, como les decía, ¿no? Se determina levantando, ¿no? El cono truncado lo levantamos verticalmente hacia arriba. Y si las paredes del talud de este material ceden completamente, significa que está seco. Si levantamos y permanece con la misma forma del cono, es que está húmedo, se encuentra así. Pero si tiene cierta cantidad del talud de las paredes de este material, significa que se ha llegado al estado superficial, al estado saturado superficialmente seco. Después de haber determinado el estado saturado superficialmente seco, tenemos que pesar el material y registramos ese peso como PSS, peso saturado superficialmente seco. Bueno, pesamos todo el material, bueno, la cantidad que necesitamos para agregado fino, que sería 500 gramos. Pesamos esa cantidad y procedemos a llenar lo que es el matraz. Llenamos 2/3 de su volumen. Lo llenamos y después vertimos el material. Podemos ayudarnos con un embudo para que entre así completamente el material. Lo llenamos y agitamos
como vimos en el video, lo vamos agitando y estamos ahí que repose durante 1 hora. Puede ser en el baño María o simplemente puede reposar ahí. Bueno, la temperatura, como hemos visto, tiene que estar a 23 grados más o menos 2 en el baño María. Después de eso se tiene que pesar tanto el matraz junto con el material y el agua. ¿Hasta dónde tiene que estar el agua? Hasta una línea de aforo que se encuentra en el matraz. ¿Okay? Hacemos que coincida esa línea con la cantidad de agua que tiene. Bueno, y determinamos ese peso. Ese peso del matraz más el agua más la muestra se tiene que registrar como B. ¿Ok? Como B. Después de eso, después de haber pesado esto, extraemos todo este material que se encuentra en el matraz. Al momento de sacarlo, lo echamos en un recipiente. Y si es necesario, se tiene que seguir echando agua al matraz para que salga todo el material. Tal vez el recipiente se va a encontrar con el material más la muestra y agua. Y eso tranquilamente puede entrar en el horno porque en el horno es donde esa agua se va a salir completamente. Bueno, entonces después de sacar todo el agua y llevarlo al recipiente, lo metemos en un horno. ¿Ok? Lo llevamos al horno donde tiene que estar 24 horas a una temperatura de 110 grados más o menos 5. Y ese peso que nosotros vamos a obtener del material una vez seco, lo registramos como C. ¿Ok? Ese va a ser nuestro dato C. Ahora, todo el material una vez sacado, echamos agua simplemente, ya no con el material, y esta agua tiene que llegar al mismo volumen con el cual hemos registrado B, ¿ok? Hasta la línea de aforo en matraz. Una vez que nosotros tengamos el peso del agua más el matraz, ese dato lo determinamos como A. Bueno, con ese dato que nosotros hemos obtenido, peso saturado superficialmente seco, A, que sería el peso del matraz más agua, B, que sería el peso del matraz más agua, más la muestra, y C, el peso seco. Bueno, esos 4 datos nos van a ayudar en la parte de cálculos. El procedimiento para el agregado grueso. Igual lo mismo, se tiene que hacer una preparación y extracción de muestra, que vendría a ser básicamente el cuarteo, la preparación de la muestra o acondicionamiento. Tenemos que hacer un tamizado con el tamiz número 4. Todo lo que pasa el tamiz número 4 no se lo va a tomar en cuenta ya que es agregado fino y todo lo que es retenido para arriba es agregado grueso. Entonces, ese es el material que nosotros vamos a utilizar. Lo mismo, se tiene que lavar la muestra y secar en el horno. Y después de eso hay que cubrir con agua para que así se sature completamente durante 24 horas. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra va a estar en función a su tamaño máximo nominal. Y bueno, como les decía, en el centro de acopio, por lo general, el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada, entonces la cantidad mínima de muestra que nosotros debemos ocupar es de 4.000 gramos, es decir, 4 kilogramos. Bueno, aquí vamos a ver también un pequeño video de cómo se realiza el peso específico del agregado grueso. Menos 4 horas de ¿Ya? inmersión Tenemos el son material también opcionales. saturándose en agua durante Nota. 24 horas en un Los recipiente. valores para absorción y densidad Como ven, el agua está relativa clarita, pueden está ser lavada. mayores para agregados no secados al horno antes de la Después de inmersión eso tenemos que para los mismos agregados tratados de vertir acuerdo con el secado de la el muestra. agua, sacar el agua Esto es del particularmente recipiente. cierto para partículas Podemos colocarle mayores un que 3 canastillo. pulgadas, cuando el agua no puede ser Canastillo, capaz de penetrar los poros hasta el centro de la el partícula material en el para periodo de vertirlo. inmersión prescrito. Simplemente Retire podemos la sacar muestra el del agua agua y envuélvala en un trapo ¿ya? absorbente hasta y que toda la colocarlo película de agua sea encima removida. de un Seque las trapo partículas de absorbente. película de agua absorbente Bueno, hasta aquí, que... miren esto. ¿Ven este pequeño brillo que se ve por encima? Eso significa que está en su estado sobresaturado. Hay un brillo, ¿cierto? No sé si lo ven, hay un brillo que la luz se refleja ahí. Es porque tiene una película de agua superficial. Entonces se encuentra en un estado sobresaturado. Porque ya estuvo 24 horas saturado completamente.
más encima por afuera tiene agua, entonces está sobresaturado. Hasta que toda la película de Y agua sea eso, removida. para Seque determinar las el partículas grandes peso individualmente. saturado Una corriente de superficialmente aire puede seco, ser hay usada para que secar la secar la muestra. superficie. Tenga Entonces, cuidado de con la ayuda evitar del la trapo evaporación húmedo, del agua de los poros del con la ayuda del agregado trapo absorbente, durante el ya proceso de secado secamos todo el superficial. material Determine la y masa de la vemos, ¿no?, muestra en como la ya no condición hay esa saturada y película superficialmente seca. de Registre brillo esta que masa tenía. y todas las Una vez masas determinado el subsecuentes con una peso aproximación saturado de 0,5 superficialmente gramos seco, o 0,05% de la se lo masa de tiene que la pesar. muestra, si es ¿Ya? más grande. Procedemos a pesar la Después de cantidad de determinar 4 la masa en kilogramos aire, y inmediatamente ahí coloque la obtenemos el muestra dato de saturada y PSS. superficialmente seca en el Después de eso tenemos contenedor que y echar todo el determine su masa material aparente en agua a en el 23 canastillo más menos 2 grados centígrados, y colocarlo en el estanque. 73.4 más menos Este de 3 aquí grados tiene que Fahrenheit. colgar Cuide remover el en la aire parte de atrapado arriba en una antes de balanza. determinar su masa Tiene sacudiendo que el ser contenedor sumergido mientras lo y sumerge. vemos cómo lo bate para eliminar Nota. estas burbujas La de aire que diferencia entre tiene la ahí. masa en aire y Y la ahí se masa va a cuando la proceder a muestra es pesar sumergida en agua el es peso igual a del la masa de canastillo agua sumergido desplazada más por la la muestra. ¿Ven? Nota. El Levantamos contenedor y debe ven estar cómo inmerso el hasta una canastillo no está profundidad tocando las suficiente paredes para cubrir la muestra de tampoco la parte de ensayo abajo. y Si determinar la aplica este masa peso, aparente en el agua. tiene que estar El alambre totalmente suspendido del sumergido contenedor durante debe de unos ser 3 tamaño minutos por lo pequeño menos. para minimizar cualquier posible efecto relacionado con la longitud ¿Ven? del Ya no ve la alambre. película Seque la brillosa muestra que en el tiene. horno hasta masa Eso cuando está constante a una sobresaturado. temperatura de 110 Ahora, más ese menos 5 material grados nosotros lo centígrados, metemos en el horno 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Deje enfriar y las muestras al aire determinamos en un cuarto su de peso temperatura en de su 1 estado a seco. 3 horas ¿Ya? o hasta que el Después de haber agregado estado en sea el horno enfriado durante a una 24 horas, temperatura que sea confortable manejar. sale el material seco Aproximadamente 5 y registramos ese peso, el peso seco. Bueno, menos 4 horas de inmersión. procedimiento de ensayo en nuestro laboratorio. ¿Cómo se lo realiza? Lo mismo, vemos aquí el agregado grueso, el agua completamente limpia, clarita, cristalina, y estuvo esto sumergido durante 24 horas. Miren, aquí se ve la diferencia entre el estado saturado superficialmente seco y el estado sobresaturado, que es este de aquí. Este es saturado superficialmente seco y sobresaturado. ¿Cómo notan la diferencia? El brillito que tiene encima. ¿Ven? Este tiene un brillito encima que es reflejo de la luz y este ya no tiene. Superficialmente esto cuando ustedes lo tocan está seco. ¿Ya? Ustedes lo tocan y lo sienten seco. Pero este de aquí no. Tiene humedad, tiene agua por fuera. Entonces con la ayuda del trapo, este trapo tiene que tiene que estar un poco húmedo, entonces se va secando el material. Se va secando y lo vamos echando en un recipiente. ¿Qué cantidad? Hasta que aproximadamente los 4 kilogramos que necesitamos. ¿Ya? Una vez termina haber secado todo esto, determinamos el peso saturado superficialmente seco, el PSSS. Aquí tenemos nuestra balanza, el estanque, el canastillo portamuestra. Bueno, tenemos que llenar completamente el estanque con agua potable y podemos aquí determinar un dato, A. A, que es A, el peso del canastillo sumergido, ¿ya? Peso del canastillo sumergido. Aquí hay un fierrito que está colgando en esta balanza y se registra, ¿no?, el canastillo cuando está sumergido. Ojo, este canastillo no tiene que tocar las paredes del recipiente y la parte de abajo tampoco, ¿ya? Y eso se tiene que pesar, tiene que estar completamente sumergido. Aquí echamos el material en su estado saturado superficialmente seco del canastillo y procedemos a sumergirlo en el agua. Igual, batimos aquí hasta eliminar esas burbujas de aire y por lo menos dejamos unos 3 minutos para que se pueda asentar bien el material. Y el dato que nosotros vamos a tener ahí va a ser B, peso del canastillo sumergido más la muestra. ¿Ok? Después sacamos el canastillo y la muestra que se encuentra ahí, lo echamos en un recipiente y lo colocamos en el horno. Todo el material que se coloca en el horno, recuerden, tiene que estar identificado. ¿Ok? Después de las 24 horas y la temperatura 110 grados, se lo saca y se registra su peso como C. Bueno, todos esos son los datos que se obtiene con el peso específico del agregado grueso. PSSS, peso saturado superficialmente seco, que lo hicimos con la ayuda del trapo absorbente. A, que vendría a ser el peso del canastillo sumergido. B, peso del canastillo sumergido
más la muestra. C, el peso seco del material. Bueno, 4 datos. Ahora con esos datos que nosotros obtuvimos, tenemos que ir con estas formulitas, donde vamos a determinar el peso específico seco, el peso específico real y el peso específico aparente y el porcentaje de absorción del agregado. ¿Okay? Peso específico seco es igual a C sobre peso saturado superficialmente seco menos B menos A. Ustedes tienen que saber muy bien cuál es A, cuál es B, cuál es C. Tienen que saber muy bien que A es por lo general siempre está el peso del equipo más el agua. En el caso del agregado fino, peso del matraz más agua. Caso de agregado grueso, peso del canastillo sumergido. Sumergido significa que tiene agua. Cuando se dice B, es este mismo, pero aumentando la muestra. En el caso del fino, peso del matraz más agua, más muestra. En el caso del grueso, B vendría a ser el peso del canastillo sumergido más muestra. Y C es el peso seco. Y peso saturado superficialmente seco, ya lo hemos visto. Bueno, y así se determina, ¿no? Esto es peso específico seco, peso específico real, peso específico aparente y porcentaje de absorción. Todos estos pesos específicos están, sus unidades son gramos sobre centímetros cúbicos. No se olviden, por favor, las unidades al momento de hacer sus cálculos, tanto en su laboratorio, en su examen. Muchos se olvidan de colocar la unidad. Bueno, y el porcentaje de absorción es netamente porcentaje. Como les estaba diciendo, tienen que ustedes saber muy bien para el agregado fino y para el agregado grueso, cuándo es A, cuándo es B y cuándo es C. Bueno, para el fino, el peso saturado superficialmente seco, A es el peso del matraz más agua. Ustedes se pueden acordar simplemente porque A contiene agua. Miren, peso canastillo sumergido en agua, ¿no? Agua, agua. B, peso del matraz más muestra y agua. Aquí hay muestra. En B también aquí en el grueso hay peso del canastillo más la muestra sumergido en agua. Hay muestra. Entonces, B siempre va a tener la muestra más el agua. Y C, el peso seco de la muestra, tanto para el fino como para el grueso. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a determinar el peso específico y porcentaje de absorción del agregado fino. ¿Okay? Los datos que nosotros obtenemos son los siguientes. Tenemos un peso saturado superficialmente seco de 500 gramos. ¿Ya? Tenemos el peso del matraz más el agua, que es de 663.4 gramos. También tenemos el peso del matraz más el agua más la muestra, ¿ok? De 962.7 gramos. Tenemos el peso seco con este valor. Bueno, ustedes cuando tengan todo esto, esta nomenclatura, ustedes tienen que identificar cuál es B, cuál es A, cuál es B, cuál es C. ¿Cuál vendría a ser A? Simplemente hay que reemplazar datos en una fórmula. Por ejemplo, tenemos el peso específico seco que es igual a C sobre peso saturado superficialmente seco menos B menos A. Y aquí. Este que vendría a ser el matraz más agua es A. Este matraz más agua más muestra es B. Y el peso seco siempre va a ser C. ¿Okay? Y nada más nosotros tenemos que reemplazar en la fórmula. Reemplazamos C, 465.3, dividido entre peso saturado superficialmente seco, que es de 500, B, que vendría a ser 962.7, y menos A. A vendría a ser 663.4. Nos va a dar un valor de 2.32 gramos sobre centímetros cúbicos. Este es el peso específico seco. ¿Okay? También tenemos el peso específico real o saturado superficialmente seco, donde dice que es el peso saturado superficialmente seco sobre peso saturado superficialmente seco menos B menos A. Estas fórmulas ustedes se las tienen que aprender de memoria a la hora de que ustedes den su examen. Bueno, es sin formulario, tienen que saber la fórmula.
el peso específico real, reemplazamos los datos, peso saturado superficialmente seco, aquí, acá, B menos A. B menos A, reemplazamos y nos va a dar un valor de 2.49 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo mismo hacemos para el peso específico aparente. ¿Okay? Tenemos el que es igual a C sobre C menos B menos A. Reemplazamos C sobre C, que es el seco, menos el matraz más muestra más al agua, menos el peso del matraz más al agua, que es A. Nos da 2.8 gramos centímetros cúbicos. Y también por último determinamos el porcentaje de absorción, que es el peso saturado superficialmente seco menos C sobre C por 100, un porcentaje, ¿no? Reemplazamos los valores y obtenemos que el porcentaje de absorción es de un 7.46%. Bueno, eso sería todo el ensayo. Como observación, se puede ver más que todo en la parte de a la hora de hacer agregado fino en el laboratorio. Lo que se hace aquí, bueno, para acelerar tal vez el proceso, lo que hacíamos en el laboratorio es que este material tiene que secar hasta un cierto punto. Entonces, es complicado no utilizar el papel y varias veces se hace este ensayo, ¿no? Se coloca, se va probando, nunca sale a la primera, se va probando hasta que llegamos a tener el peso saturado superficialmente seco. A veces ocupamos otros medios por efectos de que ustedes puedan aprender en ese momento y puedan ver cuando se determina ese estado, entonces colocamos esta muestra en el horno para que vaya secando. Esa es una opción. O si no, lo que se puede hacer, o sea, no es que ustedes tienen que hacerlo, sino que por efectos para que ustedes puedan ver y observar los resultados del laboratorio, lo que nosotros hacemos es, bueno, es mezclar cierta cantidad de material seco con esta cantidad de material húmedo. Se va mezclando y se va obteniendo el peso saturado superficialmente seco, ¿okay? Con ayuda del conito. Pero eso no se debe hacer. A la hora que ustedes hagan un ensayo, no se lo tiene que hacer. ¿Ya? Solamente para que ustedes aprendan en el laboratorio, se lo hace. Porque solamente disponemos de 2 horitas. Y como vieron, miren todo este procedimiento de lavar, secar y después de nuevo sumergir en agua tarda, demora bastante. Entonces solamente disponemos de 2 horas de clase y esas 2 horas en una semana. Entonces se tiene que hacer rápido este ensayo en laboratorio para que ustedes lo vean. Bueno, eso como observación, ¿no? Y que no sale la primera el peso saturado superficialmente seco del fino. Otra cosa, que al momento que nosotros mezclamos este material con otro material que está seco por lo general centro de acopio y ese material no se encuentra lavado, ¿qué pasa? Que aquí, como ven, está turbia el agua. Tampoco ha reposado una hora, como dicen, ¿no? Que tiene que reposar una hora, entonces reposa ahí unos cuantos minutos mientras hacemos el ensayo del agregado grueso, del peso específico del grueso va ahí reposando, ¿no? Para que así se asiente todo este material. Y como ven, no se asentó todo porque no fue lavado, entonces está turbia el agua. Y aquí este negrito que se ve es un material orgánico que tenía ahí dentro. Bueno, eso como observación. Y también al momento de batir esto, se va a notar como hay una burbuja, ¿no? Que va ascendiendo y ese es el aire que tiene el material. Bueno, en esto, el secado en el horno, no hay problemas, ¿no? Solamente de que no se lo puede obtener este dato C en ese momento. Hay que venir al día siguiente, uno de ustedes tenía que venir al laboratorio y sacar ese peso seco. Para el agregado grueso no hay muchas observaciones, la verdad que es mucho más sencillo trabajar con el grueso que con el fino, ¿ya? Más que, no, aquí hay que tener cuidado, simplemente no tanto como observación, sino cuidado de que este portamuestra no choque las paredes de este recipiente, ni la parte de abajo, y tiene que estar completamente sumergido, ¿ya? Eso sería, jóvenes, y la parte de la aplicación,
pues estos valores que nosotros hemos obtenido de peso específico nos ayudan para determinar que son volúmenes absolutos, ¿no?, que ocupan este material a la hora de elaborar hormigones, ¿no? Utilizamos los pesos específicos. Tanto, por lo general se ocupa el seco y el saturado superficialmente seco, pero más se ocupa este de acá, ¿ya? Porque obtener el material saturado superficialmente, perdón, tener un material completamente seco es bastante costoso. Como vieron, se utiliza un horno, entonces es complicado, ¿no?, en llegar a este material, todo el material que se utiliza en una obra, que esté completamente seco. Entonces utilizamos el peso saturado superficialmente seco como dato, ¿no?, a la hora de la dosificación de hormigones, porque estos son volúmenes absolutos, no aparentes, como hemos visto en el laboratorio número 4. Bueno, por eso es que es muy importante este ensayo. Los datos obtenidos nos ayudan a la hora de dosificación de hormigones. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.